Bueno, realmente hay varias cosas en mi corazón. Anoche prediqué un mensaje en nuestra iglesia que tengo ganas de predicarlo esta noche. Este, y, y oro al Señor que Él me dé. Hay tres mensajes que quisiera predicar esta noche. Una vez un maestro dice, si tienes tres mensajes o dos mensajes que predicar, predica los dos como uno. Así que, pero en media hora va a ser difícil. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, gracias por el privilegio que me has dado de enseñar a estos jóvenes durante todo este tiempo. Y ahora, Señor, esta última palabra para concluir este ciclo, dame de tu gracia. En tus manos nos encomendamos, Señor. Bendice. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero el Señor me inclina mi corazón a hablar en Marcos. Recientemente en nuestra escuela dominical hemos estado estudiando la vida del Señor Jesucristo y llegábamos a este versículo en Marcos, mire, capítulo 3. Es muy interesante estos versículos aquí. Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3:13 dice así la palabra del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero bien, quisiera resaltar aquí algunas cosas. Dice versículo 13, que subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. En el contexto de Mateo, encontramos que el Señor Jesucristo dijo que debemos rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él es el Señor de la mies y Él ha de enviar los obreros a su mies. Pero para enviar a sus obreros, Él primero los llama así. Dice aquí, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. Los llamó para sí. Luego dice que establece 12 y los establece para que estén con Él. Primero el Señor llama para sí. Cristo dijo, venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Antes de poner nuestra mirada en ser pescadores de hombres, tenemos que venir a Él. Si vamos a servir al Señor, debemos tener un amor por el Señor. Debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida al Señor. Probablemente no tengamos mucho éxito desde la perspectiva de lo que el hombre o lo que el ministerio pudiera decir, considerarse como éxito. Pero dice el Señor que primero tenemos que venir a Él. Venir a Él. Los llamó así a los que Él quiso. Y después estableció a 12. Ahora, estos 12 les dio 4 cosas que debían hacer.
Si tú has sido llamado para servir al Señor, dice aquí la palabra del Señor en el versículo 14 que Él estableció a 12 para, número 1, estuviesen con Él. Que estén con Él. Para eso los llamó. Para que estuviesen con Él. Estuvieron 3 años con Él. Pero el Señor dijo, no os dejaré huérfanos. Os enviaré al Consolador. Y les dijo en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis. Van a ser testigos míos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Realmente en ningún momento vemos ese apartamiento o que era la voluntad del Señor que los discípulos dejasen de estar con Él. Estuvieron con Él y debían continuar con Él. Aún a los discípulos cuando los azotaron y reconocieron que eran hombres sin letras y del vulgo, pero les reconocían, dice la Biblia, que habían estado con Jesús. Tal vez no tenemos muchas letras, tal vez no tenemos muchos conocimientos, tal vez no tenemos una buena cuna, pero podemos estar con Él, tener comunión con el Señor. El Señor Jesucristo se lo dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas. Y muchas veces, jóvenes, mientras estamos en el ministerio y estamos queriendo hacer el bien a otros y ocuparnos en muchas cosas, nos podemos encontrar como Marta, Marta, afanada y turbada en muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Ella estaba a los pies de Jesús. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tenemos que recordar esto. El Señor nos ha establecido para que estemos con Él. Ahorita Él no está físicamente con nosotros, pero no nos ha dejado huérfanos. Nos ha enviado al Consolador, al Espíritu Santo. Y es algo que constantemente yo mismo como predicador y como siervo de Dios tengo que recordar. Y si algún día he tenido un buen día para el Señor es porque he estado con Él. Y si a veces he estado como golpeando al aire es porque no he estado con Él. Lo encontramos en la palabra del Señor. La Biblia nos dice que aquel varón que es como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, es aquel que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. A Josué para una gran tarea después de la muerte de el siervo Moisés. Dios vino con él. Jehová dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que esforzarnos en esto, en tener comunión con Dios. En la conquista de Josué de la tierra prometida, usted puede recordar que aún antes de tomar Jericó, él tuvo un encuentro en el capítulo 5 de Josué con el capitán del ejército de Jehová. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Yo vengo como el capitán del ejército de Jehová. Quita el calzado de tu pie. Y Josué se inclinó y adoró al Señor. Él iba en esta, él es el que tenía que ir adelante. Y le dio la estrategia de cómo tomar Jericó y bueno, les estableció a 12 para que estuviesen con él. Si habremos de proclamar a Cristo, necesitamos tener comunión con Cristo. Entonces tendremos poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oh, jóvenes, necesitas tener comunión con el Señor. Si has de ser un siervo de Dios, te necesitas conocer al Señor, estar con Él, estar con Él. Él te ha llamado, te ha establecido para que estés con Él. Pero número 2, dice, estableció 12 para que estuviesen con Él.
y para enviarlos a predicar. Enviarlos a predicar. La Biblia dice en 1 Corintios que Dios ha escogido la locura de la predicación, que es la salvación de los creyentes. Así nos dice, porque Dios no ha querido salvar a este mundo a través de la sabiduría de este mundo. Así lo dice en 1 Corintios, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que tenemos aquí dos cosas que son poder de Dios. Uno, estar con Él. Recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros. Y dos, la palabra de la cruz. La palabra de la cruz. Dijo Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar. Un versículo antes dice, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y en sí, el poder para predicar la palabra del Señor vendrá del poder que emana de estar con Él. De estar con Cristo, entonces podrás subir a un púlpito y predicar en el poder de Cristo, no en la sabiduría de los hombres. Gracias a Dios por los comentarios, gracias a Dios por el poder estudiar, gracias a Dios por... Pero necesitamos el poder de Cristo para predicar la palabra del Señor. Y es la palabra de la cruz. Esto que es locura a los que se pierden, para nosotros, a los que se salvan, es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto es lo que agradó a Dios, salvar a los creyentes. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Predicadores. Estamos llenos de administradores, estamos llenos de muchos... Hay mucha logística que a veces, pero necesitamos predicadores, que se predique la palabra. Hoy en día en los cultos carismáticos y pentecostales está lleno de alabanza y poca predicación. Necesitamos predicación. Necesitamos hombres que han estado con Él para que se levanten para predicar la palabra. ¿Y por qué es necesario? Pablo se lo dijo a Timoteo y se lo encareció, se lo encargó. Te encarezco, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y teniendo comezón de oír, se buscarán maestros conforme a sus concupiscencias. La gente quiere escuchar a aquellos que solamente les hacen cosquillitas a los oídos, que les dice lo que les gusta. Un maestro de acuerdo a sus deseos pecaminosos. Un maestro de acuerdo a lo que ellos quieren escuchar. Y si tú predicas este libro, no vas a ser, ¿cómo se llama? Tal vez muy reconocido, que digamos. Muchas veces comprometemos la palabra del Señor para quedar bien en nuestros grupos, ¿verdad? Teológicos. Necesitamos predicar la palabra, como es la palabra. Y no tanto en el sentido de, olvidémonos y pensemos estar buscando para ti grandezas, como le dijo Dios a Baruch. ¿Buscas para ti grandezas? No las busques. Dios te ha de dar, y estoy hablando aquí a nuestros jóvenes como futuros siervos de Dios, predicadores, misioneros. Dios te ha dado una congregación. Y si es pequeña o es grande, mientras sea la congregación que Dios te ha dado, porque es Cristo el que edifica su iglesia. Él es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Comparte la palabra, pero guiado por el Señor. No estamos viviendo días en los cuales podemos decir hay un gran auge de aquellos que quieren realmente buscar de Dios. Si tú predicas la sana doctrina, lo más seguro es que no vas a ser
Muchos no te van a seguir en el sentido porque hay otras cosas con las cuales no puedes competir. No puedes competir con la sensualidad y el sentimentalismo y los programas e inclusive las grandes iglesias que los carismáticos tienen. Pero tú predica la palabra porque hay un remanente que realmente necesita escuchar la palabra de Dios. Predica la palabra de la cruz. Bueno, él estableció a 12 para que estuviesen con él. Número 2, para que enviarlos a predicar. Número 3, estableció a 12. Número 3 dice aquí, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Autoridad para sanar enfermedades. Ahora, ¿que este es un culto de sanidad el que tenemos aquí? No. Pero quiero enseñarte algo que es muy importante. Ve conmigo a Mateo capítulo 8. Y ten en tu mente este pasaje que te voy a mostrar. Mateo capítulo 8, versículo 14. ¿Estás ahí? Búscalo ahí. Mateo capítulo 8. Les dio autoridad, poder para sanar enfermedades. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Pero fíjate lo que dice. ¿Me está siguiendo ahí, verdad? Mira el versículo 17. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces Cristo llevó en la cruz nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Molido fue por nuestras rebeliones. ¿Sí? ¿Cómo es? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, la obra de la expiación de Cristo en la cruz trae sanidad. Y más que una sanidad física, una sanidad espiritual. Sanar toda enfermedad. Esta palabra de la cruz, si tú estás con Cristo, en el poder de Cristo y predicando la palabra del Señor, en el poder del Señor y la palabra que es poder de Dios para salvación, podrás ser usado en el poder del Señor para sanar enfermedades. ¿Qué enfermedades? Oh, ¿cuántos hogares están necesitados de esta palabra para salir de sus desdichas? ¿Cuántas personas sufren de rencores y amarguras? Sus dolores. ¿Cuántas personas no tienen paz? No tienen salvación. ¿Cuántas personas necesitan ser librados de los vicios? Ser librados de una esclavitud del pecado. El único que puede hacer eso es el Señor Jesucristo. Y a través de un predicador, a través de alguien que le predique la palabra y le diga, hay poder en la sangre de la cruz para sanar todas las enfermedades. Es interesante en Mateo 10, cuando Cristo mandó a sus discípulos, les dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y uno dice, bueno, pues esas cosas las hacían nada más como señales. No, pero cuando uno predica a Cristo a la gente, las familias son sanadas. Creen en el Señor Jesucristo y serás, ¿qué dice? Salvo tú y tu casa. Las familias son sanadas de rencores, de envidias, de egoísmos, aún del amor a este mundo.
Jóvenes que estaban yendo por un camino incorrecto pueden venir a la verdad y redirigir sus vidas. Y hay muchos problemas en los físicos que son el resultado de problemas espirituales. Sanar, autoridad para sanar toda enfermedad, y las dolencias. Cristo murió por nosotros para darnos libertad. Él vino a dar libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de la cárcel. Sí, les envió para sanar toda enfermedad. En ese sentido espiritual me refiero. Qué bendición es ver familias cuando vienen a Cristo y el Señor empieza a transformar sus vidas. Iban a un camino diferente, ahora se visten diferente, ahora tienen objetivos diferentes, ahora vienen con su familia a la iglesia. Gloria al Señor. Autoridad para sanar toda enfermedad. Hay poder. Y Dios lo hace a través de hombres. Él estableció a 12. Cristo, el Espíritu Santo, lo hace a través de hombres. Él los llamó para sí, para que estuviesen con Él. Amado joven, hay poder en la palabra del Señor, es muy honorable el poder, el servir al Señor, pero no es nuestra labor donde está el poder. El poder está en estar con Él. Estar con Él. Y por último, mire lo que dice Marcos capítulo 3. Les dio poder o autoridad para sanar toda enfermedad y luego les dio autoridad también para... Marcos capítulo 3, versículo 15, para echar fuera demonios. Bueno, cabe mencionar que hay mucha actividad demoníaca hoy en día. Mucha opresión demoníaca. Mucha gente que necesita a Cristo para salir del pecado y de la opresión de Satanás. Pero la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Echar fuera demonios. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4, el apóstol Juan dijo, probad los espíritus si son de Dios. Hay espíritus de demonios, doctrinas, así dice la Biblia, de demonios. Alguien necesita prepararse para ir en contra de las doctrinas de demonios, de la forma de pensar de este mundo. Y en ese sentido, echar fuera demonios, combatir contra contra Satanás. Necesitamos hombres que prediquen la palabra, que insten a tiempo y fuera de tiempo, que reprendan, que redarguyen, que les digan a las personas, el mundo entero está bajo el maligno, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Que les enseñen las doctrinas de la palabra del Señor que van en contra del demonio. Que les ayuden para ser librados del maligno. Esa es la oración que Cristo nos enseñó. Líbranos del mal. Líbranos del maligno. No nos metas en tentación. Echad fuera demonios. Dios puede transformar vidas que han estado absortas y consumidas en el poder de Satanás. Cristo lo puede hacer. Amén. Para eso Él estableció 12. Y para eso Dios se está poniendo. Y un instituto, se predica la sana doctrina, es una esperanza para tener hombres que estén con Él, que prediquen la palabra, que puedan sanar toda enfermedad y puedan echar fuera demonios y combatir las doctrinas de demonios que hoy en día se encuentran. Que Dios nos bendiga y nos ayude a poder ser siervos fieles de aquel que nos llamó para sí. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Gracias por el privilegio que nos concedes de ser siervos tuyos. Y esta labor, este privilegio que nos
nos das de poder estar contigo, de conocerte. Perdónanos, Señor, porque muchas veces estamos afanados con tantas cosas. Estamos preocupados por la obra de Dios y nos olvidamos del Dios de la obra. Estamos preocupados por las almas y nos olvidamos de aquel que gana las almas. Estamos preocupados por la logística y nos olvidamos de aquel a quien estamos llevando a cabo toda nuestra logística y nuestra liturgia. Nos olvidamos del Señor. Oh Padre, se nos olvida que la oración eficaz del justo puede mucho. Que más podemos lograr con la oración que con mucha organización. No estamos en contra de la organización, Señor. El buen orden, dice tu palabra. Pero queremos que seas tú el que hagas la obra, no nosotros, Señor. Ayúdanos a aprender que cuán importante es estar contigo. Cuán importante es predicar, Señor. Y que estos jóvenes que sepan aquí, recuerden que para poder predicar la palabra de Dios hay que conocer la palabra de Dios. ¿Qué vamos a predicar si no conocemos la palabra del Señor? Y aún Pablo dijo, no he rehusado el enseñarles o predicarles todo el consejo de Dios. Tú inspiraste los 66 libros de la Biblia con un propósito. No nada más para enfocarnos en Juan 3:16 o en Romanos capítulo 1 y versículo 10 y versículo 23, 3:10, 3:23. Gracias a Dios por el camino romanos para ir al cielo. Pero aún hay más al seguirte, Señor. Ayúdanos a predicar, estudiar, y guiados por ti, Señor, instruir al pueblo de Dios. ¿Y cuántas personas, Señor, necesitan sanidad espiritual? El pecado les esclaviza. Hay rencores en las familias. Necesitan sanidad de pensamiento. No saben pensar bien. No saben tomar decisiones. Y Cristo viene, el Evangelio viene a darles salud, sanidad, dirección para la crianza de sus hijos, dirección para las decisiones que van a tomar. Gracias por el Evangelio de Cristo. Y necesitamos que alguien lo predique y poder echar fuera demonios. Oh, Señor. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno y que Satanás va a tratar de alguna manera, contradecir lo que estamos haciendo. Si al Señor, al Maestro, le llamaron Belcebú, y que echaba fuera demonios por el príncipe, por Belcebú, príncipe de los demonios, ¿qué no harán con nosotros, Señor? Pero Padre Celestial, ayúdanos a hacer tu obra. Gracias por el privilegio que nos has dado de predicar tu palabra este tiempo, enseñar a estos jóvenes. Guárdales. Y tú establece de entre ellos, a hombres que como aquellos 12 estuvieron con él, predicaron, sanaron enfermedad y echaron fuera todo demonios. Pero Padre Celestial, también guárdales de apartarse de tus caminos. Porque aún vemos a un Judas, Señor. Puede haber alguno que tiene una apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. O un Demas, Señor, que amando este mundo desamparó al apóstol Pablo. Guárdanos, Señor, porque sin duda Satanás, como le dijo Cristo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás va a buscar la manera de zarandearnos. Y el Señor, Él tiene que pedir permiso, y el Señor lo concederá. Pero ayúdanos a que nuestra fe no falte, Señor. Gracias porque tú oras aún por nosotros. Cristo le dijo a Pedro, yo he orado por ti, que tu fe no falte. Ayúdanos a no descuidar, Señor, nuestra fe. Ayúdanos a no descuidar nuestras vidas personales. Ayúdanos a no menguar en nuestra búsqueda de ti, Señor. Perdónanos porque realmente a veces estamos tan afanados. Y pensamos que, bueno, puedo darme un desliz, un tiempito en el que no busco a Dios. Oh, Padre, puede ser fatal, puede ser un punto clave para apartarnos. Guárdanos en tus caminos. Gracias por este privilegio.
de ser contados entre aquellos que te sirven. Porque placer verdadero es servir al Señor. No hay obra más noble ni paga mejor. Servirle yo quiero con fe y devoción. Servirle, dice el himnólogo, prometo, Dios doy, desde hoy. Servir a Jesús, servirle con fe. ¿Qué paga tan rica tendré? No importa que sufra, sufrió Él por mí. Sirviendo a Jesús, soy feliz. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.